a la hora que debe ser, el paciente coopera, usted tiene un poquito de control de su tiempo. Así que la clase de la radiografía me gustaría darla en forma presencial para poder hablar con ustedes los detalles radiológicos. Así que esa clase la vamos a dar la próxima vez que nos veamos presencialmente. Hoy voy a tocar dos temas. Uno es obstrucción intestinal. Julie, cuando estabas montando, si viste, son 88 diapositivas. Hay muchas figuras, así que respirar profundo. Algunos acaban de comer, la marea alcalina. Si usted siente que se está durmiendo, solamente tiene que inhalar 4 segundos, retener 7 y exhalar 8. Si siente que se está poniendo ansi, de que está demasiado tiempo sentado, puede hacer una pausa activa, pero tratar de respirar e hidratarse. Ustedes creo que no están acostumbrados a sentarse a dar charlas durante tanto tiempo. Hoy día las conferencias duran si acaso 20 minutos, porque la audiencia no está acostumbrada a estar atento durante tanto tiempo. Pero bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Cuando nos veamos en vivo, la autora que me preguntó, tienes toda la razón. Yo siento que yo tengo como 4 o 5 versiones de esta clase de hernia. Y en verdad me sorprende porque solamente vi una pregunta y la última presentación que usted tenía 5, donde depictábamos las diferentes formas de preguntar la hernia. Pero sí, tienes toda la razón. Esa pregunta, solamente por la ubicación de en la masa o lo que sea, debajo del imanto inguinal, la respuesta correcta en un examen es hernia femoral. Así que creo que me distraje un momentito ahí que estaba llamando a mi papá. Pero bien, damos inicio. ¿Me pasas la siguiente diapositiva? Bien, esta clase es sumamente interesante, no solamente porque la forma de diagnosticarla hay que ser un poquito suspicaz, sino que en la mayoría de estas personas o el tratamiento va a aliviar de forma conservadora o el tratamiento va a ser últimamente quirúrgico. Así que hoy vamos a entender lo que es la obstrucción intestinal. Vamos a entender sus diferentes causas de manera sistemática y metódica, no es memoria, es asociación. Vamos a establecer la importancia de un buen diagnóstico clínico, no importa en qué esfera usted esté, lo está viendo a nivel del cuarto de urgencia, de forma ambulatoria, un colega le está haciendo la referencia, y también entender el tratamiento conservador. Muchos de ustedes serán los internos de primera línea que van a estar un poco dudosos si hay que meterle una sonda nasogástrica a este paciente, si hay que hidratarlo, si hay que llamar corriendo al cirujano. Así que vamos a poder entender un poquito acerca de la sintomatología y la fisiopatología para actuar oportunamente. Siguiente. Este tema, ¿verdad? A ver, alguien que me diga cuáles son las 3 causas de obstrucción intestinal. Obstrucción intestinal. Anyone. ¿Quiere que las dividamos así como dice la presentación de mecánica y funcional o solo tipo mecánicas? Las 3 primeras Ok. causas. Ahí las dice, pero dale. Ah, bueno, masas, hernias y adhesiones. Claro, y también entender que hay una mnemotecnia. Si yo pregunto, ¿cuáles son las 3 causas principales de obstrucción intestinal? Small bowel obstruction. ABC, ABC, ABC. A, adherencias. Adherencias posquirúrgicas, adherencias inflamatorias. A. B. B en inglés es bulges, hernia. B, bulges, hernia. Por ende, cuando vas a ir a examinar a este paciente, tienes que ir a ver si tiene alguna cicatriz, ¿verdad? Quirúrgica. A veces las mujeres se les olvida mencionar que le hicieron cesárea, pero esa es una cirugía quirúrgica que puede producir adherencias. Y la C es cáncer, ABC, ABC. Y ahora lo vamos a ver en los diagramas, las causas más comunes, ¿verdad? La causa de obstrucción puede ser, como dijiste ahí, mecánica o funcional. Bien, siguiente. Ellas no se parecen, doctores, no se parecen. Las obstrucciones, si son por intestino delgado, que es o sea, el intestino más proximal, versus el distal, no se parecen. Vamos a ver las grandes diferencias. En la diapositiva nos dice, miramos el calibre, ¿verdad? Ayer aprendimos las líneas, unos tienen válvulas convinentes y la otra tienen austras, tenias y apéndices epiploicas, ¿verdad? Hay en algunas se puede ver el nivel hidroaéreo que puede o no significar una obstrucción parcial o completa. Entonces, si miramos las radiografías, ¿verdad? Esto todo es sacado del USMLE Step 2, formas comparativas de cómo sedimentar, ¿verdad? Del conocimiento. Si miramos a la izquierda, ¿verdad? Vemos la ubicación central del intestino delgado.
las válvulas conminentes. Ahí estamos viendo la regla del 369 que lo vimos ayer, el diámetro normal o máximo del intestino delgado es 3, mientras que si nos vamos al lado del colon, del ciego, puede ser aproximadamente de 6 hasta 9. Segunda línea nos está volviendo a reforzar que estas líneas o válvulas convinentes tienen el nombre de pliegue, CAE, circulares, cosas que no se ven en el colon. En el colon entonces se ven estas indentaciones que son las austras. Y nuevamente nos recalcan que una es central y la otra es periférica. Siguiente. Generalidades, generalidades. No es lo mismo tener una obstrucción con una obstrucción física, que nada va a pasar porque hay una torsión, una adherencia, a que sea un ilio. El ilio no es más que una disfuncionalidad. El intestino se queda como pasmado, no tiene peristalsis, no se mueve, ¿verdad? Entonces, importante entender de que cómo vamos a poder diferenciar entre los dos mecanismos. En una, ¿verdad? Cualquier cosa que impida el avance del líquido y el gas es una obstrucción mecánica. Va a haber una barrera física real, hay algo que está impidiendo que pase, hay una zona de transición. En cambio, en el ilio, ahí vemos que hay un tránsito lento o ausente, hay aperistalsis del intestino. Ambas van a poder producir esa imagen de intestino distendido, pero importante entender de que nos vamos a dar cuenta por otras imágenes y la historia clínica cuál es la condición más, esa, más certera en este paciente. Siguiente. Bien, clasificación de la oclusión, ¿verdad? No solamente tiene que ser por la forma de presentación. Hay pacientes que se obstruyen, llegan al cuarto de urgencia, llevo 2 días con el estómago extendido y estoy vomitando. Hay pacientes que van a estar crónicamente obstruidos. Hoy a mi tía le hicieron una cirugía por cáncer de ovario, recibió radiación y quimioterapia. Y siempre le dan estos achaques de que el intestino se le inflama y después como que se toma un laxante, evacúa, pero después a los 3 días vuelve y está distendida. O sea que hay oclusiones que van a ser agudas, subagudas, se pueden dar de forma intermitente, ¿verdad? Importante entender de que el intestino delgado tiene una porción, o sea, el ligamento de Treitz es lo que divide el intestino superior al intestino medio. Así que no es lo mismo que te dé una oclusión al nivel de duodeno, ilion, a que estés, perdón, a que estés cerca de la válvula ileocecal. La intensidad puede ser que un paciente venga al cuarto de urgencia y no esté completamente obstruido, o sea, esté parcialmente, esté blando. Sí se echó pedito esta mañana, pero no está de todo flat el abdomen. Y la patogenia, hay que ver si es por adherencia, si es por una inflamación dentro del abdomen, si hay alguna hernia. Algunas de estas causas nunca se van a encontrar, pero esto, incluso la laparoscopía, a pesar de ser lo menos invasiva, hay veces pacientes que pueden desarrollar adherencias. Siguiente. Las categorías, ¿verdad? Acuérdense que cuando tú te vas a obstruir, si se te va a obstruir el intestino delgado, cónchole, ¿por qué puede ser? Algo que sea extraluminal, hay algo que está ocluyendo, apretando una banda, una adherencia, obstruyendo desde afuera. O puede haber una obstrucción intrínseca, ¿verdad? Hay algo, un besoar, o hay un tumor que está ocluyendo el lumen. Son completamente distintas las patologías. Y también pueden haber cuerpos extraños, o sea, gente que se tragó algo. Imagínate, te pones un balón gástrico en Venezuela, algo así, y el balón se comienza a desinflar y comienza a migrar. Esto también produce una obstrucción por cuerpo extraño. Siguiente. Bien, importante entender, porque no es lo mismo que tú metas una sonda nasogástrica para aliviar la presión porque hay una obstrucción distal, a que tú tengas que ir a evaluar si ese paciente ha estado vomitando, de repente es nefrópata, le dio gastroenteritis, y aquí la clave es corregir el desbalance hidroelectrolítico para permitir, ¿verdad?, que la función intestinal mejore. No es lo mismo poner una sonda nasogástrica a que este paciente está recibiendo exceso de narcóticos y por eso tiene aperistalsis. Siguiente. Hay obstrucciones mixtas, como lo hablamos. No todos los pacientes van a llegar vomitando fecaloide, no todos los pacientes van a llegar distendidos. Hay algunos que es una obstrucción intermitente, entra, sale, entra, sale. Hay veces que no se ve nada en el CAT y resulta que cuando hacemos un estudio más dinámico, cápsula, una serie gastroduodenal, ¿verdad? Se ve que hay una oclusión. Siguiente. Etiología. Importante esta diapositiva. Si ya hablamos ABC, ABC. ABC, adherencias, primera causa, no hay nada que memorizar. A, B, bulges, hernias, hernias, bulges en inglés. B, C, tumores, tumores o cáncer.
Y no nos podemos olvidar de algunas enfermedades inflamatorias, ¿verdad? Y otras causas misceláneas que las iremos hablando y que son raras. Siguiente. ¿Qué es una adherencia? Y ahora lo voy a mostrar. ¿Por qué una adherencia puede causar una obstrucción intestinal? Si tú operas a un paciente, ese paciente tenía el intestino inflamado, de repente le cortaste o había una inflamación, succión, sangró, lo, lo volviste a cerrar. Ese mecanismo de cicatrización, ¿verdad? Que si va a formar mioblastos, que si viene la fibroneglisis, hay adherencias que se van a formar. Igual cuando usted se cae o se raspa la rodilla, ese tejido nunca es igual. Primero se forma un tejido cicatrizal y después va a formar, ¿verdad?, el tejido normal. Y la costra simplemente es el tejido que estaba afuera, que permitió la granulación, pero da paso a ese tejido nuevo. Adherencias se pueden dar. Lógico es lo lógico a nivel del recto sigmoide por apéndice y cirugías ginecológicas. Nosotros pasamos la mitad del día parados, o sea que todos nuestros intestinos caen por gravedad. Entonces, todo aquello que sea una cirugía que sea en la pelvis, obviamente por presión, porque los intestinos van a reposar hacia la cavidad pélvica, pueden producir más adherencias. Hernias de cualquier tipo, incisionales, o sea, hay personas que te ligaron los ovarios, te hicieron salping, que si la vesícula, que si una cirugía por LAPA, que si me sacaron el fibroma, que si la paroscopía diagnóstica. O sea, cualquiera de estas veces que tú puedas entrar y que pueda haber una hernia incisional a ese nivel, o también se pueden dar hernias de forma natural, y eso lo vimos ayer. Si tú tienes una obstrucción intestinal por una hernia inoescrotal gigante, ¿verdad? Ahí se puede producir una hernia. Así que siempre tener en cuenta, aquí es donde viene el criterio de que voy a examinar al paciente, de vestirlo. Esta cicatriz que tiene aquí de que es, ay, doctor, cuando estaba chiquita es que me dijeron que tenía una hernia en el ombligo y me la repararon. Igual, si tú metiste esa hernia y le pusieron una malla abajo, ahí hay un riesgo de haber formado adherencias. Y hay algunas hernias que se van a formar por procesos normales de cicatrización, como las hernias donde estaban los estomas. Siguiente. Neoplasias. Doctora, ¿qué tipo de neoplasias se pueden formar? Adherencias de por sí que atacan, hacen fibrosis hacia otros órganos, el ovario. Eso lo están viendo cuando están rotando. Una teratoma, una basa ovárica, ¿verdad? Produce inflamación a ese nivel. Cánceres de estómago, a veces crecen de forma extraordinaria. Cánceres de colon que invaden las paredes, incluso dan metástasis distales. Melanoma y linfomas. Ojo, el melanoma es uno de los pocos cánceres que hace metástasis al intestino delgado. Y eso es pregunta de examen, eso es una cuestión muy sutil. Menciona uno de los cánceres más comunes que da metástasis al intestino delgado, melanoma. Y por eso el melanoma tiende a ser tan agresivo, ¿verdad? Porque pasa desapercibido. Procesos inflamatorios que pueden producir adherencias, doctora. ¿Qué puede producir adherencias que no sea cirugía, que no sea cáncer, que no sea una hernia? Procesos como Crohn's. O sea, los hebreos tienen mucha incidencia de ulcerative colitis y Crohn's, cosas que vemos poco en estos hemisferios, pero igual se da. Tuberculosis son enfermedades que se ven poco porque casi todos recibimos la vacuna del BCG, diverticulitis, que lo estamos viendo cada vez más. Eso lo van a ver con el doctor Arcia. Usted tiene que tomar agua, usted tiene que comer vegetales. El colon sigmoide es el área más estrecha del intestino. Si usted evacúa duro y estreñimiento y puja, ¿verdad? Ahí comienza a haber un adelgazamiento en la pared, perforación de los capilares y se forman los famosos tics. Y la diverticulitis después de 3 ataques, señor, es motivo de cirugía. Hay otras cosas que no se Doctora, diga. una preguntita. Y en caso de pacientes que tienen una endometriosis como súper severa que va a intestinos, ¿también puede causar obstrucción o causaría más como Claro. aumento de la motilidad? Claro que sí, doctora, procesos inflamatorios de todo tipo. Hoy estamos viendo enfermedades endometriales, esos son focos de sangre, ¿verdad? Y a veces estas cosas sangran y crecen, ¿verdad? Y si produce un proceso inflamatorio cerca de algo del intestino, se le va a pegar. Así que sí, muy buena deducción. Incluso a veces que hay pacientes que tienen enfermedad inflamatoria pélvica a repetición, están haciendo esas famosas bandas arriba del hígado, infección de vías urinarias a repetición con manipulación. O sea, en verdad, cualquier proceso que pueda causar una inflamación puede producir una adherencia. Sí, siguiente.
Misceláneos, abscesos, eso se da. No necesariamente tienes que golpear o que te operen para tener un absceso intraabdominal. Enfermedades como intususcepción, radiación, pacientes con cáncer, que los operan, les quitan radiación a nivel de la pelvis, va a producir adherencia. Ahí está, endometriosis, enfermedades inflamatorias o de depósitos, trauma, isquemia intestinal, un paciente malo, cardiópata, ya le han operado el corazón, ¿verdad? Le dio como un infarto, así mismo se infarta un pedazo del intestino, se isquemiza, o sea, todas esas cosas pueden producir inflamación localizada y a la larga pueden producir algún tipo de adherencia, litos, cuerpos extraños, besoares, cosas que no se ven tan comúnmente, pero se dan. Siguiente. Entonces, las adherencias, como la doctora ya está preguntando, no siempre tienen que ser, si hay algo que traté de dictar en las tres diapositivas anteriores, no es solamente posquirúrgica, es la más común. Hay procesos intraabdominales y hay un menor porcentaje de adherencias que se van a dar. Hay pacientes que nacen con más tejido cicatrizal dentro del cuerpo. Siguiente. Fisiopatología de la adherencia. Vamos a pasar relativamente aquí. Aquí debe haber siempre. Mira, tu cuerpo es lo suficientemente inteligente para mantener un balance en lo que es la cicatrización y la reparación. Pero hoy, ojalá todos los pacientes, yo acabo de estar en una conferencia para el Hospital Paitilla tratando de crear conciencia para la obesidad. 4 de cada 5 panameños tienen sobrepeso. Hoy los pacientes vienen más diabéticos, más hipertensos, más obesos, tomando anticoagulantes, pero igual se quieren someter a las cirugías. Entonces, ya antes los pacientes no tenían tantos problemas médicos. Hoy hay que operar a casi todo el mundo con síndrome metabólico. Todo el mundo tiene hipotiroidismo, hipertiroidismo, problemas del colesterol, estoy tomando Plavix, me mandaron la aspirina porque mi papá le dio un infarto. O sea, hoy todo el mundo viene con, o sea, es raro ver un paciente completamente sano, pero incluso hay gente que toma suplementos y algunas de estas cosas afectan la coagulación. Así que el cuerpo antes tenía la capacidad para autorregenerarse, pero con tantos problemas autoinmunes, cosas que se han dado de manera inflamatoria, a veces el cuerpo pierde la capacidad de poder defenderse. Siguiente. Bien, por favor, presten atención que estamos dando la clase. Aquí estoy depictando adherencias. ¿Cómo se ven esas adherencias? Como unas bandas blancas, así mismo se ven de forma laparoscópica. En el primer cuadrito hacia la derecha es una adherencia extraluminal. Hicimos una cirugía, pegué los intestinos, rácata, está ahorcando por fuera. En la siguiente diapositiva, ¿verdad? A la izquierda. No, siguiente, aquí. Hay adherencias intraluminales, hay algún proceso inflamatorio que se dio adentro, ¿verdad? Y entonces la adherencia está por dentro. O si no, puede haber una torque o una codadura dentro del mismo intestino, ¿verdad? Que no permite el pasaje. Siguiente. Adherencia, aquí dice, adherencias entre dos ramas del intestino. ¿Qué puede pasar aquí? Nada, que el intestino es móvil. Se puede meter por debajo, se tuerce, se hace así. Cuando hay algo que lo está limitando, es como saltar la liga, te enredaste. Y estos pacientes comienzan a tener una distensión abdominal y ahí viene la obstrucción. La adherencia creo que es un proceso normal de cicatrización, pero por lo mismo los cirujanos tenemos que tener mucho cuidado de no despulir las superficies, no utilizar tensión innecesaria, no causar isquemia, incluso los guantes con los que operamos hoy tienen menos polvo, porque todo se ha visto que manipulación excesiva puede causar adherencias. Siguiente. Aquí lo vemos. ¿Qué están viendo ahí donde dice bowel? Ahí está el intestino pegado al mera pared abdominal. Mera al pared abdominal, ¿verdad? Entonces, se pega al intestino, aquí se pegó a la pared. ¿Qué pasa si tú estás haciendo una laparoscopía diagnóstica y si no sabías que él tenía eso adentro y ¡pra! Metes el trocar a través del intestino? O sea que son cosas que hemos aprendido que tenemos que tener paciencia y buen criterio, porque si yo entro y le hago un hueco a la cirugía, ya, completa, o sea, ya se vuelve de limpia, contaminada, hay que cerrar el hueco, hay que hacer una plastilla para reparar el defecto, ¿verdad? Y no se depicta bien, pero ¿qué pasa si el intestino se mete por detrás y hace una codadura? Nada, se vuelve un torbellino adentro, hay torsión y ahí es donde viene. Siguiente. Aquí, todo empieza, ¿verdad? El peritoneal injury no tiene que ser relativamente, disque, bueno, por trauma. Cuando estamos operando, estamos haciendo una injuria al tejido, ¿verdad? Y entonces, realmente lo que pasa es que usualmente tú sangras, viene la cascada que se activa, comienzan los marcadores inflamatorios y las células de reparación, ¿verdad? A querer
reparar el tejido o iniciar el nuevo proceso de cicatrización. Pero si hay isquemia, si el paciente está séptico, si hay pobre oxigenación, si hay absceso, o sea, todas estas cosas se interrumpen y la cascada puede ser que no funcione normalmente y se formen más adherencias de lo normal. Siguiente. Ojo, el proceso de las adherencias se forma, pero algunas veces se absorbe, pero algunas veces por trauma o la cirugía misma es inevitable tener un poquito de tejido cicatrizal. Bien, la fisiopatología, ahora entendamos. Bueno, la doctora me dijo que se puede obstruir por fuera, por dentro, torsión. Ok, ¿qué va a pasar si hay un paso? Si hay una obstrucción. Primero se van a acumular los líquidos y los gases, no va a pasar. ¿Verdad? Hay un third spacing, hay un backup, ¿verdad? El intestino, al estar tan distendido, imagínese ese chorizo que antes estaba colapsado, ahora está lleno de aire, pierde esa peristalsis. Entonces, en vez del intestino ser absortivo, ¿verdad? Ahora es secretor, claro, porque va a empezar a liberar esos componentes inflamatorios. Hay aumento del peristaltismo y después hay ausencia del movimiento. ¿Y qué va a pasar? Nada, el intestino se va a volver atónico. Entonces, te estás distendido, ponen ahí ese backup, por eso sus pacientes vienen con esa barriga súper distendida y obviamente con el tiempo incluso van a vomitar. Siguiente. La fisiopatología, nada más, eso lo podrán leer cuando vean la clase de nuevo, ¿verdad? Esto puede llegar a una cosa tan grave que aquí lo ves, proliferación bacteriana, shock séptico. Si el intestino se tuerce, se tuerce. Mientras más se distienda, más se tuerce, se tuerce, se tuerce, ¿verdad? Y la zona de transición se vuelve más isquémica. Así que estos pacientes incluso a veces hay que operarlos porque, o sea, tuvieron una isquemia y hasta que tú no liberes esa distensión, se muere ese pedazo de ese pedazo de intestino. Siguiente. Bien, estrangulamiento. Al principio, ¿verdad? No es que se muere de una vez el intestino, pero al pasar el tiempo, aumentar la distensión, haya mayor edema, ingurgitación vascular, hipertensión venosa. Con la falta de flujo va a venir la necrosis. ¿Y qué pasa con la necrosis? Se muere ese tejido, entonces se perfora, a veces, que eso es lo que a veces pasa con la apendicitis, que la gente no entiende, que está bien, no estamos seguros que es apendicitis, pero si usted no se siente bien, mande a su paciente al cuarto de urgencia, para que él por lo menos le haga un hemograma, si ya lleva 2 días con fiebre, o sea, aunque sea que vaya a la clínica de los Portales, Minimed, por favor, porque a veces vienen tan enfermos, dice que no, yo me la voy a aguantar. Y el apéndice tiene 4 etapas: catarrada supurativa, es verdad, gangrenosa y perforada. Y después no entienden cómo, pero es que cómo se me explotó eso adentro. Pues si me explotó, pues se le explotó. Siguiente. Bien. Entonces, importante entender de que ya vi que alguien hizo una pregunta. Cuando vamos a operar, si la adherencia está en mi camino, necesito quitarla para poder hacer la cirugía adecuadamente, pues se hace. Tampoco es que vamos a irte a estar separando todo de nuevo para normalizar, porque a veces es como que haces más daño que bien. Cada vez que vas a cortar, cada vez vas a hacer más daño. Así que yo creo que la respuesta correcta es, usualmente cuando hacemos una cirugía de obstrucción intestinal, corremos el intestino desde el ligamento de Treitz. Si hay algo que está muy pegado o acoda, entonces tratamos de liberarlo. Pero si el intestino está un poco pegado a la pared y eso no está en mi camino, no siento que va a proliferar, no es de mayor daño, entonces la dejamos quieto. O sea, first do no harm. Esa es la primera premisa que usted debe tener. First do no harm. No es estar operando por operar y quitar por quitar. Siguiente. Bien, no es hasta el día 8 y 10, ¿verdad? Que se forma esa matriz reactiva, ¿verdad? Y entonces empiezan a reabsorberse esos procesos inflamatorios. Si un paciente, yo lo opero y, cónchole, cuarto día, quinto día no abre, está distendido, doctora, se ve distendido, se ve distendido. Hay veces que no es bueno volver a entrar de una vez. Tú tienes que dejar que este paciente, por lo menos unas 2 semanas, el proceso inflamatorio baje, porque irse a meter nuevamente a un abdomen ya recién operado, o sea, todo está como friable. Así que es importante entender que hay pacientes que con el mero manipulación o algunas cosas así, tú puedes estar distendido y tener como un hilio por hasta 14 días. Entonces, doctor, ¿y cómo va a vivir? ¿Me voy a morir? ¿Qué se voy a comer? Oye, nutrición parenteral, NPT, ¿verdad? O le damos los nutrientes vía vena. Siguiente. Diagnóstico. Pero otra Sospecha. preguntita. ¿Hay alguna relación entre los pacientes que hacen queloides en cicatrices en piel con los que hacen adherencia? O sea, es como
¿Hay una relación que sean más propensos o algo así? Es una muy buena pregunta que cuando salgamos we Google it y que is there any association with hypertrophic scars or keloids with small bowel obstruction? O sea, la pregunta es si estos pacientes forman más cicatrices. Bueno, al final si necesitas operarlo, lo vas a tener que operar, pero todo esto es que ellos tienen como una mayor reacción, ¿verdad? A cosas inflamatorias. No sé cómo contestarte, asumo que hay ciertos estudios, pero por ejemplo, ni Dios lo quiera, tú mandas a tu prima, que cada vez sabe que hace queloide porque cuando le pusieron el arete, ¿verdad? Se hizo una bola súper fea y ella sabe que hago queloides, doctora, y qué leche que hay que sacar la vesícula. Doctor, yo hago queloide, entonces hay ciertos mecanismos que sabiendo eso, cuando la vamos a operar de vesícula, a veces se inyecta alguna sustancia para disminuir, ya sea silicona para disminuir la formación. Así que sí, probablemente el mismo que hace lo va a hacer por el mismo proceso de cicatrización. Hay que evaluar los antecedentes de obstrucción intestinal, factores de riesgo. Es como lo que dije, todo el mundo ahora viene con nivel, o sea, los pacientes se han vuelto un reto. Aquí hay que lo que trabajar es la prevención. Usted está sentado en su casa y esta noche usted está cenando y su papá lo ve un poquito barrigón y que cada vez que van a la fiesta está él es el que está roncando, eso no está bien. Eso no está bien. Hoy los pacientes, imagínense la presión intraabdominal, que eso lo vamos a ver en la clase de obesidad empujando. Ese señor es hipertenso. Esa inversión económica de ese barril de cerveza que él tiene ahí, ¿verdad? Ahí es donde va a venir la diabetes tipo 2. Para acabar, tiene apnea del sueño, o sea, él está reteniendo CO2. Imagínate poner un paciente obeso que, bueno, pues se le perforó la diverticulitis, pesa 400 libras y lo vamos a operar. No pasa nada, hay que operarlo. Pero y entonces el señor no tiene ni venas. Ok, no tiene venas. Hay que ponerle un catéter venoso central. Ok, intubarlo. Ok, hay veces que, o sea, la lengua súper pesada, el man desaturando. O sea, hoy los pacientes vienen cada vez más complicados y cada vez los doctores se les reconocen menos de los honorarios y el paciente quiere, no, ni se ha operado, doctora, descuento. Pero ¿por qué? Si por cada libra yo cobraría es más. O sea, son pacientes más difíciles técnicamente en todos los sentidos. Van a utilizar más insumos, más anestesia, más medicamentos para el dolor, más días hospitalarios. O sea, de verdad, el paciente hoy viene muy complicado y también explorar todas estas patologías de base, si ha tenido tratamientos previos, ¿verdad? Acuérdense que la quimioterapia, la radiación, recibir agentes inmunomoduladores a veces puede afectar la vasculatura, la neoformación y angiogénesis y el estado de salud del paciente. Hoy quieren que la abuelita se cayó, que la cadera, que los 96 años, que pero es que todavía usted cómo la vamos a dejar así, o sea, está bien, pero ¿y qué pasó con el resto del cuerpo? O sea, la calidad de vida, ¿cómo va a ser después? Siguiente. Bien, el cuadro clínico típico, ¿verdad? Dolor abdominal tipo cólico, no es un dolor severo, hay veces que ni tienen dolor. Clave está distendido. No es lo mismo que usted, o sea, usted tenga ausencia de ruidos intestinales, no tenga flato, pero la barriga está flat. Esta es su barriga, sí, esa es mi barriga. A que el mismo señor te diga que hoy amanecí, el short me quedaba apretado, cuando me fui a apretar con la correa no me podía cerrar el pantalón. Incluso vienen a veces con pantalones de pijama porque es que no entra. Así que distensión abdominal, constipación aguda. ¿Qué significa eso? No ha habido movimiento intestinal y hay ausencia de viento, flatus, peitos, gas, como se lo quieran llamar. Señor, ¿usted se ha ventoseado? ¿Cómo así, doctora? ¿Se ha echado peitos? Eso es una pregunta normal. O sea, todo el mundo que está aquí se echa flatus. Pero alguien que te diga que sabe que llevo varios días que no, me siento así, no he estado echando gas por abajo, es más, he estado eructando. Ajá. Todos los días, ¿por qué nosotros nos echamos flatos? Tú tragas aire, tú hablas, las bacterias que están dentro de tu intestino producen gas. Entonces, hay gente aquí que es peyorra, no solamente por el brócoli, por el coliflor, los porotos rojos y los negros. Eso es algo que la población tiene. Ah, yo no como eso porque me cae mal. No, señor, no le cae mal solamente, nos cae mal a todos. ¿Verdad? Pero no es un sentido para abandonar. Incluso la lenteja algunas veces a los pacientes le da diarrea. ¿Por qué? Porque es que la cascarita. Pero bueno, se la licúa a la abuelita con el pollo, pues. Pero hay forma de navegar a través de ciertas cosas, sabiendo que si comes brócoli, coliflor, porotos, va a fomentar más producción de gas en el intestino. Pero no hay que asustarse por eso y no significa que uno es intolerante.
Bien, importante, estos pacientes vienen con náuseas, claro que sí, hay una aperistalsis del intestino y algunos hasta vienen con vómito, bilis, una sensación tan desagradable y también el olor, ese ácido cuando sube por ese esófago, ese pobre paciente sudoroso y vomita. O sea, hay veces hay que explicarle, es mejor ponerle una sonda nasogástrica porque eso se le puede ir a los pulmones. Siguiente. Bien, vamos ahí evaluando. Es un dolor visceral, a veces va a ser difuso, no está localizado del todo, a veces viene y va por 30 segundos, puede ir en aumento, por eso es que es cólico. Cólico es que viene y va. En el intestino grueso, ¿verdad? Es raro ver una obstrucción por intestino delgado grueso. ¿Quién me puede decir por qué se obstruiría el grueso? Tres razones. Por impactación. Puede ser por impactación. ¿Qué más? Un tumor. Tumor, claro, la C, cáncer y alguna enfermedad inflamatoria tipo diverticulitis que está completamente inflamado, ¿verdad? ¿Verdad? Si hay un dolor persistente, y eso sale en los libros del USMLE, pain out of proportion to exam, pain out of proportion to exam. O sea, sale un enunciado como ese, el paciente tiene más dolor de lo elicitado por el examen físico. O sea, ¿eso qué es? Eso es sinónimo de isquemia intestinal. Pain out of proportion to exam. No, no es ni tocar. ¡Ah! Entonces, ahí hay una mezcla de dolor por la acidosis láctica, compromiso vascular, regurgitación. Siguiente. Ajá. Entonces, ¿qué vemos aquí? La obstrucción. Una vez tú abres ese intestino y tú liberas esa bestia, mira cómo se ven esos intestinos dilatados. El intestino normal no se ve así. El intestino normal usualmente está colapsado, es súper manejable. Sí, imagínate lo distendido que se ve, el ciego, el colon ascendente, el transverso. Te deseo buena suerte cuando tú vas a volver a meter eso al abdomen. Pero bien, aquí lo importante es evaluar dónde está la zona de compresión. A veces si hay que hacer liberación, incluso algunos cirujanos viendo que eso está así, nos ayudamos con la sonda nasogástrica, hacemos un ordeñamiento hacia atrás, que no sería lo ideal, versus hacer una enterotomía y tratar de flatear. Pero este paciente, lo que sea que le vayan a llegar a hacer, va a tener un hilio por bastante tiempo y hay que tener paciencia, va a estar distendido. El intestino no va a volver a recuperarse y a flatearse un día para otro. Por eso es que si usted ve a un paciente que está frustrado, pero es que ya van 5 días, ya van 6 días, todavía tiene hasta el día 14, 3 semanas para que se mejore ese ilio paralítico y todo se mueva. Hay que tener paciencia, porque imagínate volver a reoperar. Siguiente. Bien. Sintomatología no nos vamos a ver aquí, pero todas comparten que hay un dolor cólico. Si vemos en la última diapositiva, mientras más distal, ¿verdad? Va a ser un poco más probable que tengas vómitos fecaloides, fecaloides, distensión abdominal marcada. O sea, usted no es lo mismo estar vomitando bilis, ¿verdad? Aquí usted ve, o sea, es un chocolate con olor a popó, hay residuos. O sea, eso está incluso, ya tú sabes que la obstrucción es tan distal que everything is backing up para que te regrese por el estómago y tú vomites fecaloide. Wow. Ok, siguiente. Bien, hay algunos pacientes que después del vómito incluso van a sentir una mejoría. Claro, liberan el estrés, los líquidos y los gases, ¿verdad? Importante evaluar o cuando metan esa sonda nasogástrica, ¿qué está saliendo ahí? Contenido alimenticio, bilioso, fecaloide. Incluso hay pacientes que no se van a obstruir por algo tan común. ¿Qué pasa si tienes un tumor de páncreas completamente obstructivo? No, ya no pasa nada por el duodeno. O sea, entonces estás vomitando bilis. O sea, hay que tener un poquito de malicia, que es que hay sangre, no hay sangre digerida, es con coágulo, es fresca. ¿De qué color es esa bilis? Verde oscura, verde, verde dorado, así golden, como le dice el americano. Siguiente. Bien, a la exploración física, vean que ustedes son doctores, ¿no? Mirar, lo más importante es mirar. Tú primero llegas a valorar ese paciente. Yo creo que yo llego, hola, ¿cómo está? Voy evaluando el entorno, voy mirando el monitor. Está hipotenso, está hipertenso, está taquicárdico, cómo está saturando, está asustado. Hay tantas cosas que tú puedes detectar nada más mirando a ese paciente. Ojos hundidos, mucosa hidratada, labios secos, taquicárdico, a veces se le ve la vena soplando. Así que el mejor marcador, ¿verdad? Para hidratación es la orina, pero también el marcador también puede ser la taquicardia, la palidez cutánea.
Segundo, la actitud. A veces tu paciente, eso se ve a leguas que él no se siente bien, versus, ¿sabes qué? Está sentado, no, acabo de ir al baño, sí, no me siento bien, pero hay diferentes tipos de descompensaciones. La temperatura, ¿verdad? La temperatura, la fiebre hay que alertar a la población que no es necesariamente malo. La fiebre es tu cuerpo está reaccionando contra algo. Cuando una mamá me dice, que bueno, es que tiene fiebre, pero es una fiebre de 37,8, bueno, el cuerpo está dando el aviso de que hay algo. Obviamente una fiebre de 102, 104, o sea, eso ya es mucho más peligroso. El pulso te puede decir muchísimo acerca del paciente. Hay veces que en la misma consulta el paciente llega, está todo ansioso de venir a ver a la doctora Wong, y entonces sale hipertenso con el manguito eléctrico. Está súper taquicárdico. Y yo le digo, está nervioso. Y se le dice, sí, es que estoy un poquito nervioso porque no sé qué me va a decir o no sé qué tengo. Pero nada, respire profundo, ¿verdad? O sea, porque a veces pueden estar hasta en 120, está súper hipertenso. Son cositas así, tricks que hay que saber como que darle un poquito de calma al paciente. Si uno viene todo asustado, también que hoy somos muy, muy expresivos, o sea, pero uno tiene que mantener la calma, inspirar serenidad para que ese paciente confíe en el cuidado, siente. Bien, a la exploración hay que desvestir a los pacientes, hay que desvestir a los pacientes. Hay gente que no declara absolutamente nada. Hay mujeres que, bueno, pues no tenemos nada que hacer para mirar allá arriba, tuvo tummy tuck y tuvo un complete mommy makeover, está bien. Pero hay pacientes que se operan de manga, bypass, no le dicen absolutamente nada a nadie. Sí, que me hizo una cirugía, me fui para Colombia. Pero ve acá, tiene si los 5 trócares. Hay pacientes que usted, no importa si no le desviste el pecho, de repente tuvieron una cirugía cardíaca, ve la entrada de los tubos pleurales, o sea, hay tantas cosas, sitios de salidas de drenaje, o sea que hay que observar, hay que observar, hay que observar, hay que palpar, eso ya lo han visto en propedéutica, ¿verdad? Hay que distinguir entre una defensa voluntaria versus tiene rigidez o tiene peritonitis. Por favor, yo siempre le digo, usted quiere ser un buen médico, explíquele al paciente lo que usted va a hacer. Lo voy a examinar, tengo las manos un poco frías, lo voy a desvestir, le voy a bajar la sábana, le voy a bajar el pantalón, le voy a bajar. Pero can you charge it somewhere else? Bien, hay que ver orificios herniarios. A veces el mismo paciente ni se da cuenta que tiene una hernia o a nivel de la ingle. Espérate. Come here. Los gajes del oficio. Él está, estoy distraída porque él está ahí al lado mío. Can you go outside? Yes. Can you close the door? Estrangulación, ¿verdad? Vas a ver un dolor un poquito más localizado. Hay veces que incluso cuando palpas vas a poder ver que hay un poquito más de defensa o se ve un poquito más indurado. Y nada, hay que explicarle al paciente. Hay pacientes que uno los toca y hay, pero si usted le explica, también que si mueves la cama un poco, o sea, hay varias formas de evaluar la peritonitis sin tener que exacerbarle el dolor al paciente, pero siempre hay que examinar. Siguiente. Bien, a la ocultación, todo el mundo les canta ocultar, está bien. Tienen que escuchar para entender, ¿verdad?, qué es normal versus qué es anormal. Para mí, en las rotaciones quirúrgicas, lo importante es ver que antes los ruidos intestinales eran normales. Y si tú estás recuperando a un paciente que le hiciste una anastomosis, a veces los ruidos son más espaciados. Brr. Doctora, ¿escuchó algo? Sí, los escucho, pero están disminuidos. Versus un paciente que a veces está distendido y ves el tiniteo metálico. Eso a veces se puede ver. Pero también es la constelación de todos los hallazgos lo que te va a dar el diagnóstico, no solamente uno. Siguiente. No hay ningún laboratorio per se que sea, pero eso te da muchísima información. Cuando tú miras, a ver, ¿qué clase de información creen que cuando miran un hemograma, anybody, díganme 3 o 4 valores que ustedes ven ahí, que ustedes pueden hacer un diagnóstico? ¿Qué vamos a mirar? Porque el hemograma, mira, el panameño ya, hoy uno va a hacerse un hemograma, $8, $13, o sea, eso es lo que más te llega aquí. Mira, Debbie me dice este laboratorio, tú lo puedes leer. ¿Qué información nos puede dar un hemograma? Hemoglobina, plaqueta, leucocitos, Claro, eh, claro, ahí vi, Cristian. Ok, hemograma. Eso te da muchísima información, te dice cómo está tu estado del sistema inmunológico.
Leucocitosis. Tú puedes tener aumento de los leucocitos nada más por estar deshidratado. Tú puedes tener aumento de los leucocitos y tener los neutrófilos normales. Ah, pero si tú tienes neutrofilia, si tú tienes 79, 80, 90, ahí te indica un proceso bacteriano. Igualmente que todo el mundo dice que "Ay, voy a hacer un laboratorio a ver si es viral o bacteriano". O sea, miras la carga de los linfocitos. ¿Qué más podemos ver? Anemia. Y más allá de hemoglobina, hematocrito, mirar el VCM. ¿Verdad? Ahí son uno de los primeros marcadores. Oiga, tío, ¿usted por qué tiene un VCM en 79? Si usted más carnívoro no puede ser. Y mi tía no le hace lentejas todos los días. ¿Por qué un señor? Porque en Panamá se come muy bien. Va a tener una anemia con un VCM en 79. Señores, eso no es normal. Versus, mira el VCM y que 112. Una anemia megaloblástica. O sea, ese paciente hay que medir los niveles de vitamina B12. O sea, ese paciente necesita suplementación. Hay veces que estás mirando, nadie sabe qué es lo que está pasando, me siento mal, tengo fiebre, pácata, plaquetopenia. Esos son uno de los primeros indicadores a veces de dengue, porque no todo el mundo se puede hacer la prueba del dengue, ¿verdad? Fiebre, escalofríos, dolor retroorbital, hay veces que te salen petequias, plaquetas por el piso, o también hay síndromes que te pueden causar púrpuras trombocitopénicas. Bien, vamos a mirar los electrolitos. Súper importante, ¿qué vamos a ver en los electrolitos? ¿Qué podemos ver? En general, la creatinina. Si un paciente está deshidratado, tiene aumento de la creatinina o tiene la creatinina súper baja porque está deshidratado. Vamos a ver el sodio y el potasio. No voy a hacer preguntas clínicas, pero cuando uno está vomitando, que si hay alcalosis, acidosis, que si el potasio, que si el bicarbonato. Gasometría arterial es mentira, que no es una prueba de primera elección, ¿verdad? Y a veces se puede medir el bicarb y sacar en estas fases tardías, porque la isquemia intestinal no se da tan rápido, se da en fases avanzadas. Siguiente. Bien, estas son pruebas mucho más sofisticadas. Hay muchos de ustedes que van a ser muy clínicos, ¿verdad? El BES, el PCR, la proteína C reactiva, los dímeros. Esto era muy famoso durante tiempos de COVID. De eso te decía muchísimo acerca de cómo estaban los marcadores inflamatorios del cuerpo. Siguiente. Bien, entonces, toda esta presencia, los datos clínicos, ¿verdad? Electrolitos, que si el hemograma, los leucocitos, hay una constelación de cosas que nos van a decir qué tan malo o cuál es la progresión clínica de ese paciente. Siguiente. Exámenes de gabinete. A ver, si tú tienes una obstrucción intestinal, lo estás viendo en el cuarto de urgencia. ¿Qué creen que sería lo primero que mandarían? O sea, vamos a poner abuelo de 70 años, historia de una prostatectomía hace 5, ¿verdad? Abierta la prostatectomía, llegó distendido, se ve un poco deshidratado, no evacuado en 2, 3 días. O sea, ¿qué haríamos? Estamos en Panama Clinic, el paciente tiene ASA de seguro, la nieta está desesperada allá afuera, o sea, que ya lo canalizaron, le sacaron los laboratorios, ¿qué le vas a hacer? Un examen físico. El examen físico, excelente, Diego. ¿Y qué vamos a hacer de gabinete? ¿Qué van a elegir? Hemograma, Ok, ¿qué examen de radiología? ¿Qué nos van a mandar a hacer? ¿Para dónde lo vamos a mandar ahora? Primero, serie de abdomen. ¿Podríamos considerar una serie de abdomen? Claro que sí. Pero si tiene 76 años, o sea, él ya tuvo el antecedente de una prostatectomía, estamos a nivel privado. Ok, no pasa nada. Lo primero, by the book, es contestar algo así como radiografía de serie de abdomen agudo. Pero acuérdense de lo que dije. La radiografía de abdomen solamente te va a decir que hay distensión abdominal y niveles hidroaéreos. Pero tú quieres saber más allá, pero ¿por qué él tiene una obstrucción intestinal? Entonces la radiografía no te va a decir por qué, no te va a decir ni dónde está la zona de transición, ni si él tiene una recurrencia o tiene un nuevo tumor. O sea, hay veces que si estos pacientes no están tan enfermos, tomografía. Tomografía con contraste, sin contraste. Yo voy a ir por lo directo, mi abuelo tiene 76, en verdad está anémico. O sea, si tú estás pensando que él tiene algo oculto, o sea, tú tienes que ir a lo más avanzado. Entonces yo no, o sea, by the book dependiendo, tú podrías mandar una serie de abdomen agudo, pero si tú estás en un buen lugar, hazle el mejor estudio. Porque si el abuelo, o sea, si tú le das contraste, está obstruido, pero hay paso del contraste, vamos a esperar.
Si hay signos de isquemia intestinal que no está súper bien percibido, si tiene un cáncer obstructivo, ya yo sé, tiene cáncer. Yo voy a ir con más información a tomar la decisión, ¿verdad? De repente hay que hacer un bowel prep y hay que hacerle una colonoscopía. El abuelito llegó obstruido, ¿verdad? Pero ahora pareciera que tuviera un cáncer. O sea, hay tantas cosas que van a entrar a colación antes de querer operarlo. Pero ojo, en ningún momento dije que el abuelo estaba descompensado, dije que se veía más o menos y que hay tiempo para buscar respuestas. En cambio, si estamos en el Hospital Santo Tomás, no lo sé, capaz lo dejan ahí, le meten una sonda, hacen la radiografía y esperan. Pero lo que en un mundo ideal de hoy es que si tú puedes tener la mayor cantidad de información antes de tomar una decisión quirúrgica, entonces se hace. Siguiente. Signos radiográficos, distinguir entre obstrucción baja y alta, ya vimos los niveles hidroaéreos, ¿verdad? Ya vamos viendo de que si es intestino delgado o grueso y si podemos ir con el ojo clínico porque cuando tú miras una placa, las aplicaciones permiten medir el calibre de esos intestinos. Gracias. Siguiente. Bien, aquí ¿qué vemos? Signos radiográficos. Aquí, ¿qué ven en esta placa? Distensión de asas. Distensión de asas, excelente. ¿Y qué más? ¿Ves niveles hidroaéreos? Hidro, Yo no le quiero llamar hidroaéreo a eso. claro. Lo único que sabes es que hay distensión de las asas. Y hay algo muy curioso, las asas están desplazadas hacia la izquierda del paciente. O sea, hay ausencia de patrón de gas marcado a nivel central. También te está diciendo que pareciera que acá hay una pequeña asa que está distendida. Lo otro es que ahí tú estás viendo que el radiólogo puede medir el diámetro. Aquí dice creo que 3,7, aquí va 49, que ya vimos, ¿verdad? Que los números mágicos son 369 de normal. Cuando ya algo está arriba de 12, entonces hay un alto riesgo de perforación. Siguiente. Ultrasonido. No siempre es la primera elección, especialmente en estos pacientes. El estudio que más va a dar, o sea, la radiografía ya vimos que vislumbra patrón de gas, pero el ultrasonido tú no vas a poder medir el gas. O sea, tú no vas a poder ver líquido, órgano sólido, si hay algo que obstruye, pero tampoco es como que un estudio de primera elección y es muy técnico dependiente. Imagínate, este paciente es obeso y tiene el panículo adiposo de 4 pulgadas. No vamos a poder ver nada. Lo único que vamos a poder ver es que de repente sientes que las asas están distendidas. Pero ojo, ojo, todo en la vida tiene un ojo, ¿verdad? Si un paciente llega por una apendicitis y estamos bien, o sea, no le vamos a hacer, no vamos a irradiar a hacerle un CAD a todo el mundo. Hay algo altamente sospechoso. El pelado tiene 17 años, tiene 2 días con dolor, tiene fiebre, síndrome de McBurney positivo, leucocitosis en 15.000, el urinalysis está negativo. Fine, no lo vamos a escanear. Ve acá, un buen radiólogo, el man es soccer player, le pone el transductor. Doctora, hay signos inflamatorios a nivel del apéndice, no hay luz en el lumen. ¡Boom! Ey, pero ese es otro tipo de paciente. Siguiente. Bien, la severidad de la obstrucción no va a poder ser evaluada por un ultrasonido y tampoco vas a poder evaluar la vasculatura. O sea, idealmente todos los intestinos se van a ver de forma confusa, así que esto no sería como que un examen de primera elección. Siguiente. Bien, no sé qué dice aquí. Esto es como un algoritmo para el manejo de small bowel obstruction. Ahí lo dice, mira, CAT abdominal con medio de contraste versus MRI. Así que es importante, no están depictando de que se hace nada de esto de radiografía de serie de abdomen agudo en ultrasonido. Siguiente. Los más importantes es que tú quieres ver anatomía, secuencia, dónde está el dolor, qué hay inflamación, qué vamos a poder reparar. Aquí, como siempre, ¿verdad? El algoritmo nos lleva a evaluación inicial, medir los laboratorios para ver qué nos depictan y si hay sospecha o no, ¿verdad? Hay sospecha o no. Eso depende de cada paciente, sí. Siguiente. Can you, can you just take the charger outside? Decisión terapéutica. Estos pacientes, mientras viene el cirujano a verlo, o sea, por favor, ABC, hidratación, analgesia, hay veces que no lo va a enmascarar, pero hidratar, si usted siente que su paciente está demasiado descompensado
Hidratar, métale líquido, tenga cuidado si estos pacientes son cardiópatas o tienen algún problema de válvula. Si no está seguro si está orinando, métale una sonda Foley. La sonda Foley se puede meter y sacar. O sea, hay veces que esos pacientes están tan debilitados, no saben si está orinando. O sea, son pequeñas cositas que ustedes pueden hacer, pueden adelantar, hidratar al paciente, canalizar, sacarle los laboratorios completos, prepararlo quirúrgicamente, ¿verdad? Por si acaso, le puedes hacer un EKG, radiografía de tórax, todas las cosas que pueden hacer en el cuarto de urgencia mientras esperan la evaluación especializada. O si no, si usted tiene el criterio, doctor, mire, le voy a compartir aquí, pero yo creo que este paciente, le voy a tratar de poner la sonda, pero sí me parece que tiene signos de, está taquicárdico, está con fiebre. Entonces, probablemente el cirujano te va a decir, si te da chance, hazle un CAT, aunque sea sin contraste, ¿verdad? Pero hay cosas que tú puedes hacer el abordaje temprano, que si le vas a dar antibióticos o no, eso hay que evaluarlo. A veces son pacientes diabéticos que vienen con cetoacidosis diabética, claro, que lo podemos empezar a cubrir. Y evaluar el famoso uso de la sonda nasogástrica. Siguiente. Ajá, el rite of passage. Lo que todos quieren hacer, meter una sonda nasogástrica, meter una sonda, pero el 95% de los pacientes están despiertos. Si usted nunca ha hecho esto, vea unos videos por YouTube. Esto es un poco traumático para el paciente. O sea, cuando eso empieza a sangrar y él va, y usted quiere intentarlo de nuevo y él dice que no, y después le tienes todo el cornete súper inflamado y que por lo otro, pero hay que explicarle al paciente, mire, pareciera que tiene una obstrucción en el intestino. Usted está viendo que está vomitando, es porque el líquido no está pasando. Este tubo lo que va a hacer es jalar el aire y líquido para que usted no esté tan distendido. Usted se va a sentir mejor. Pero usted no me va a noquear. No, no lo puedo dormir para esto. ¿Pero por qué no? Porque usted tiene que poder cooperar conmigo, tragar, proteger su vía aérea. Pero se le dice, usted le dice, le enseña el tubo, esto es plegable, usted va a poder respirar, usted va a poder hablar, pero es absolutamente necesario. Claro que sí molesta, molesta bastante, ¿verdad? Pero en ese momento es una medida conservadora que usted tiene para disminuir la inflamación de esos intestinos. Así que aquí, ¿verdad? Está en inglés. Hay que primero medir la distancia, porque no todos somos iguales. Ahí dice, la distancia del tubo de la punta de la nariz hacia la nariz. Después va de aquí, ¿verdad? Del ear hasta el bottom of the xiphoid, ahí donde está el apéndice cifoide. Ese es más o menos el punto y donde ve la diapositiva, tú quieres terminar dentro del estómago. Esto es tan importante poder hacerlo. Usted tiene que bajar del esfínter gastroesofágico para poder adecuadamente succionar. Este tubo va a quedar arriba del píloro, ¿verdad? Siguiente, vamos a ver algunas técnicas. Bien, el tubo usted tiene que ponerle un poquito de cayenne. Lo ideal, echa para atrás, es utilizar algo que se llama un Saline Sump. No es una sonda nasogástrica común y corriente, tiene un puerto azul, porque hay veces estas cosas las conectamos a succión intermitente, entonces se pega y a la mucosa se pega con residuos de bilis, de comida y se tapa. Entonces lo que hace el otro tubo es que eres capaz de inyectar aire y eso despega el tubo de la pared. Siguiente. Le pedimos al paciente, si tú le explicas, mire, la gente tiene miedo, a veces usted nada más se lo empuja y comienza, no, 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 prefiero morirme. O sea, ¿y usted qué va a hacer? O sea, viene el funcionario en camino, usted ni sabe a qué hora va, el paciente está vomitando. Es importante, mantenga la calma, va a ser molestoso. Yo le explico al paciente, una vez que esto toque la parte de atrás de tu nariz, va a ser un poquito incómodo y yo voy a seguir pujando. Hay veces que le digo, yo le voy a decir que trague, hay veces que le doy un poquito de agua con un carrizo para poder, porque realmente es bastante incómodo. Así que si él no me dirige este tubo y me ayuda, y hay veces que el paciente está inconsciente, accidente automovilístico, ¿verdad? Esto, disparo a la cabeza, o sea, hay tantas cosas que se pueden dar. No hay nada más traumático que usted está metiendo este tubo y eso le está saliendo por la boca. O sea, el paciente, me estoy ahogando. O sea, tiene que hacerlo de una forma coordinada. Y hay veces que ustedes no van a poder practicar en maniquí, simplemente vean un par de videos para observar una adecuada técnica. Lo ideal es que, ¿verdad? Le dices al paciente que eche la cabeza un poco para atrás para permitir una mejor alineación con la vía digestiva, ¿verdad? Y explicarle, el tubo va a molestar un poco, quédese tranquilo.
No hay nada más frustrante que nada más lo metes, se le rompen todos esos capilares, o sea, tiene las dos narices totalmente destruidas. Y a veces estos tubos se tienen que quedar hasta 14 días. Siguiente. Se le dice al paciente, ¿verdad?, que trague. Y con calma, usted también con calma, no se preocupe, lo está haciendo muy bien, mantener a su paciente motivado. Lo voy a empujar, lo está haciendo muy bien, trague, trague. Y explicarle, el tubo va a tener que pasar su garganta y va a tener que llegar al estómago, ¿verdad? De forma de que cuando él hace ese movimiento de tragar, él mismo te está tratando de empujar el tubo hacia abajo. Siguiente. Las formas más comunes de, porque ahora queremos confirmar que el tubo esté bien puesto, porque esto se puede ir al pulmón. Si ese paciente no habla, y a veces la sonda nasogástrica no se utiliza solamente para obstrucción intestinal, usted a veces puede poner una sonda para alimentar, pero si usted no está seguro y usted puso esto y usted empieza esa nutrición enteral y usted le llena todo el pulmón de, ¿verdad? De la comida, o sea, negligencia por parte. Así que, número uno, hay ciertas cosas que podemos hacer. La famosa prueba de inyectar el aire y que uno escucha la burbuja gástrica, ¿verdad? Segundo, a veces yo cojo el mismo vaso que él tenía, donde él estaba tomándose la agüita, y pongo el tubo. Y a veces tú le dices que hable. Si eso está en el pulmón, ahí va a burbujear, ¿verdad? Y si no, entonces vamos. Y hay veces que, gracias a Dios, hay confirmación de bilis, se sale la bilis. You're in, ¿ok? Y hay veces que sale la bilis a chorro, así que antes de conectar esto, ustedes tienen que tener conciencia de que el reservorio tiene que estar una enfermera, a veces comienza a salir, se desborda el piso, se mancha el paciente y se vuelve un caos. Lo más que pueden hacer es coger un guante y llenarlo, ¿verdad? Para que no se desparrame por todos lados. Siguiente. Bien, no estamos en vivo, no estamos en vivo, pero ¿quién me puede decir qué le pasó a la sonda del lado izquierdo, en la grande? Se fue al pulmón. Entró al Fue pulmón. al pulmón, doctor, oiga, que se fue al lado izquierdo. Y usted dirá, de que, pero ¿cómo se fue para allá? Porque es que pasa más comúnmente de lo que la gente cree. Se fue para el pulmón. ¿Y qué le pasó al de arriba? La radiografía uno. Ahí yo no sé cuál es la sonda y el otro parece como un catéter central, porque ni sé qué decir, porque hay como dos. Hay dos líneas que vienen de abajo que son los electrodos. Ah, entonces, o que son electrodos. El otro puede ser un cable de otra cosa, porque imagínese, el técnico que está tomando esto, él no va a desvestir al paciente, o sea, ¿qué tal? Ese se tuvo que ir para el pulmón derecho. Claro, oiga, se fue para el pulmón derecho, qué vergüenza. Imagínate, no solamente colocaste la sonda, sino que lo mandaste a radiología y durante todo este tiempo te acabas de dar cuenta que la sonda está mal puesta. Y ahora, si ese paciente está despierto, venir a pasar tu pena. Disculpe, tengo que jalar la sonda y reposicionarla. ¿Qué? ¿Usted me va a volver a tocar eso? Bien, ¿y qué le pasó al de abajo? Parece como un niño. Le perforó el estómago. Se perforó es el bronquio y se lo llevó hasta el otro lado, imagínese. Porque son cosas que pasan. El tubo es un poco rígido, así que tengamos cuidado. Por eso es que tú tienes que medir y más o menos estar seguro de la distancia y no pujar. Si hay demasiada resistencia, prefiero que vuelves y saques. Se lo dejas hasta aquí, no totalmente, porque la parte más difícil para él es cuando lo traga por la garganta. Siguiente. Bien, ¿qué le pasó aquí? Pasa demasiado comúnmente. Bien, la sonda se enredó en la boca y realmente ni fue para ningún lado. Lo tiene como que ahí, se enroscó, tiene dos, tres, hizo triple ocho aquí, ¿verdad? ¿Y dónde está la punta? En la boca, en la boca. Y esto a veces provoca un reflejo nauseoso y el paciente vomitando y usted no entra y llamen a otro doctor, ¿verdad? ¿Qué pasa en la radiografía de abajo? Un paciente inconsciente, ¿verdad? En estado etílico, llegó vomitando, le pusiste esto. Pujaste, no te digo, pero es que pujaste, nada, se fue para el cerebro. Tenía fractura de base de cráneo. No,
pero la sonda la puedes, así mismo como la línea central se puede ir por el cuello, también en la sonda. Tú no sabes si él tiene algún bloqueo, de repente no tragó, de repente había inflamación de la vía aérea a ese nivel por el trauma y no cogió para abajo y cogió para arriba. Entonces, ¿y qué le pasó al fulano de acá? Nada. Misión cumplida, pero el man con la sangre ahí del trauma de haber expuesto eso. Así que hay que tener un poquito de delicadeza. Hoy en día a veces le puedes echar un poquito de spray de lidocaína, ¿verdad? A la punta o a la nariz para que él o sea, le obliteras un poquito la sensación. Siguiente. Bien, optimum position. Optimum position. Tiene que verse recto hacia abajo y debajo del diafragma. Debajo del diafragma, señores, porque al nivel del diafragma está la válvula, digo, el esfínter gastroesofágico. Esto tiene que estar allá abajo y bien posicionado porque esa sonda es tu mejor amigo. Eso que tú dices que se la voy a volver a poner, ese paciente, esto es bien incómodo. O sea, los hombres hasta lloran, se les salen las lágrimas, o sea, no se quieren ni mover cuando trae, esto le duele. Así que tratemos de hacer una buena medicina. First do no harm. Siguiente. Bien, la decisión terapéutica, cada paciente es distinto. Puede ser desde que una mujer con enfermedad inflamatoria pélvica hasta un viejito con cáncer obstructivo, ¿verdad? Pero el manejo va a depender de qué es lo que está pasando. Por eso a veces, si es un adulto mayor, tú no sabes qué está pasando, mejor hazle un CAT, no pierdas tiempo, porque si es cáncer, inflamación, diverticulitis, tiene un tumor, o sea, eso te gana tiempo para tomar una mejor decisión terapéutica que si el procedimiento va a ser abierto, laparoscópico, es cosa depende. La mayoría de las veces que es por contaminación o hay algo obstructivo, hay que abrir al paciente. Pero es que, y no me lo puede hacer porque pequeños huequitos, o sea, el grado de contaminación, la distensión de las asas no va a ser seguro, o sea, te la vas a pasar haciendo enterotomías al intestino. Abordaje, ¿verdad? Tienes que ver qué es lo más seguro, dónde vas a planear la incisión, de este lado, del otro lado, cómo vas a poder revisar adecuadamente el intestino. Y lo más importante es que tú tienes que salir de ahí resolviendo el problema. Ya sea que esto haya sido una brida, tú tienes que asegurarte de que todo el intestino esté, que ahí no haya cáncer, que ahí no haya inflamación, que no haya algo que esté obstruyendo de forma extraluminal. Si es un tumor, hay que resecarlo. Si no tienes márgenes adecuados, entonces tienes que ver cuál es el temporary measure para después hacer una cirugía definitiva. Siguiente. Bien. Cambios en el calibre, recomendaciones generales. O sea, si ya nos vamos a ir a la cirugía, ¿verdad? Porque nada, o sea, hay aire libre, cirugía diafragmático, hay líquido libre, hay extravasación del contraste, el paciente estaba enfermo y hay que operarlo, pues se hace. Entonces, hay que revisar meticulosamente todos los cuadrantes. No puedes confiarte de que solamente había una brida y ya tú la liberaste. O sea, tienes que correr el intestino, tienes que evaluar todos los cuadrantes. Hay veces que tú no sabes que es un tumor oculto y cuando palpas el hígado resulta que él tiene metástasis y que realmente tiene el cáncer de próstata y ya esto está metastásico, todas las paredes abdominales. O sea, hay que explorar bien. Siguiente. Recomendaciones generales. Eso de descomprimir, eso depende. Hay veces que incluso metemos una aguja y simplemente succionamos ese aire para descomprimir, para volver a cerrar ese paciente. Manipulación gentil. Cada vez que tocamos estas asas hay translocación. Siguiente. Bien, hay ciertas formas de revisar porque a veces no se sabe. Hay isquemia intestinal, se va a volver a isquemizar. Hay veces que estos pacientes hay que llevarlos al salón, cortar ese pedazo de intestino muerto, está muy descompensado. La triada de la muerte, sepsis, ¿verdad? Hipotensión, fiebre, taquicardia, tiene leucocitosis. O sea, no es seguro mantener ese paciente tanto tiempo en salón de operaciones. Lo que quiere es resecar la isquemia y vuelve y lo traes mañana mientras, ¿verdad? Manejas la enfermedad de base. Siguiente, tratamiento médico. Bien. Importante, muchos se preguntarán, cónchale, y si hay tanta adherencia, ¿cómo hacemos para que no nos salgan adherencias? Bueno, además de la buena técnica, que el paciente tiene una buena nebuloglobina, mantenerlo bien oxigenado, utilizar material quirúrgico que no cause esto, tanta reacción. O sea, ¿qué se puede hacer? Sí, hay mallas, hay líquidos que se han inventado, pero son pocas de estas cosas que están disponibles de este lado del hemisferio, pero existen. Siguiente. Bien, aquí lo que tiene que haber es, ¿verdad? Evitar cierres, muy atención, evitar isquemia del tejido, para evitar que estas cascadas de coagulación o de hidroxilación con colágeno, ¿verdad? Se vean comprometidas. Siguiente. Bien,
Prevención de adherencia solamente a manera general, hay barreras mecánicas, podemos poner soluciones, ¿verdad? Que van a ser absorbidas y no, o sea, disminuye el mecanismo inflamatorio. Hay ciertas mallas o hay ciertas películas que se pueden poner, pero también te tienes que poner a pensar, o sea, el producto a la larga, o sea, se ha demostrado que no produce mayor riesgo de infección, pero igual tienes un cuerpo extraño adentro. Siguiente. Bien, estas son algunas cosas, barreras mecánicas, Zephyr film, son cosas hechas de celulosa para impedir que el intestino se pegue a la pared abdominal. Interseed, hay algunos líquidos, pero estas cosas, o sea, no se usan de forma común en este lado del hemisferio. Siguiente. Agentes químicos, hemos visto que dice que hay pacientes con el uso de AINES, corticoides, pero todas estas cosas disminuyen las cascadas de inflamación, o sea, las respuestas inmunes. O sea, uno no le puede estar dando esteroides como loco a los pacientes porque le you blunt la cascada de inflamación, o sea, los hace más propensos a tener otro tipo de infecciones. Siguiente. Bien, en los tratamientos quirúrgicos vamos a ir un poquito más rápido, ya que cuando estén dentro del salón de operaciones y vean una resección lo van a entender mejor. Siguiente. Todas estas cosas hemos visto que ayudan, son cosas tan sencillas, suturas biocompatibles, instrumentos atraumáticos, guantes que no tengan talco, disminuir los tiempos quirúrgicos, cuerpo extraño, ¿verdad? No estar haciendo daños ni jalando excesivamente el intestino. Siguiente. Bien, vamos a avanzar un poquito. Bien, el tratamiento quirúrgico, hay veces que hay que descomprimir, como que lo dije, la figura depicta que tú puedes meter una aguja y descomprimir. Siguiente. Eso hay que evaluarlo, eso no siempre funciona, ¿verdad? Y tampoco siempre en los casos que el intestino está tan distendido. Hay veces nada más poniendo la zona nasogástrica, como tratando de empujar un poco más el aire, libera la tensión. Siguiente. Bien, esto son técnicas viejas. Hay veces que lo que tú querías era evitar que tuvieras que hacer una resección innecesaria y unías todo el intestino, pero son técnicas sumamente que ya no se utilizan. Siguiente. 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 Bien. Importante, vamos a fijarnos, hay muchos quirúrgicos. En la vida hay que entender de que el intestino vive por la irrigación. Hay veces que la cascada, la irrigación viene por muchos vasos y viene por vasos principales. Entonces, importante que entender que en cirugía, si hay un intestino que se va a ver afectado, tú tienes que hacer una resección segmentaria, ¿verdad? Y tú tienes que asegurarte de que los vasos sanguíneos que queden en las esquinas sean lo suficientemente permeables para permitir el flujo sanguíneo. De nada sirve que tú cortes el intestino, ¿verdad? Y se va a morir, se va a isquemizar el siguiente pedazo que dejaste. Así que es muy importante entender cómo se mueven los vasos, que si la cólica izquierda, que si la cólica media, que tiene rama derecha-izquierda, que si la cólica derecha, que si los vasos del intestino delgado. O sea, todo eso, más adelante, cuando ustedes se entrenen y requieran un poquito más de conocimiento quirúrgico, lo van a entender. Siguiente. También para entender que es como cuando quitas la tubería y lo vas a volver a pegar. Para poder que esto haga un buen sello, tienes que coser mucosa con mucosa y tiene que haber una buena irrigación y tiene que estar permeable. Siguiente. Bien, siguiente. Hay diversas formas de poder anastomosar el intestino. Siguiente. Bien, importante, el tratamiento quirúrgico. Si vamos a mirar más allá de la diapositiva, esto lo que está depictando es, vamos a mirar del lado derecho, aquí hay un cáncer, un apple core lesion, un cáncer. Cuando usted le va a ir a quitar eso a su tío, usted no solamente va a ir a buscar ese pedazo de ese cáncer, usted tiene que hacer una resección segmentaria, usted se tiene que llevar toda la vasculatura de ese lado. Por eso es que si su tío, ni Dios lo quiera, tiene un cáncer en el ciego, en el colon derecho o en el transverso, usted tiene que hacer una hemicolectomía derecha. Aquí no hay nada de que yo nomás me voy a llevar. Usted tiene que llevarse 5 centímetros de margen y va a tener que llevarse todo el colon derecho. Igual que si lo vemos del lado izquierdo, hay un tumor a nivel de la flexura esplénica, ¿verdad? El tío tiene un tumor a ese nivel, te vas a tener que llevar todo esto porque tienes que llevarte el vaso principal y tener adecuado margen. Incluso aquí abajo, si tienes una lesión en el sigmoide o tienes diverticulitis, o sea, uno no solamente se va a ir a llevar el pedazo de intestino enfermo, tienes que calcular el borde y también porque sabes que los vasos, ya sea los hemorroidales, los rectales
o la cólica izquierda que está hacia aquí te la tienes que llevar. Incluso si miran más allá, ahí te están diciendo todos los puntos de sutura. A veces tienes que ligar estos vasos para que no haya sangrado en el futuro. Siguiente. Así que la resección intestinal es de forma metódica. Esto aquí es para depictar. Miren aquí, usted puede hacer una anastomosis término-terminal, las dos puntas. Puede hacer una anastomosis látero-terminal, como una T, látero-terminal. O puede hacer una anastomosis látero-lateral. ¡Qué belleza! Eso depende de con qué pedazo de tripa usted cuente, qué mejor técnica usted piensa, pero lo importante es que la mucosa se tiene que tocar, la mucosa se tiene que tocar. Y es impresionante cómo usted puede unir dos pedazos que no estaban juntos y ahora van a hacer match. O sea, usted puede volver a pegar el ilium y se lo puede pegar a un pedazo de colon. Siguiente. Bien, Pero una siguiente. pregunta. Diga. ¿Cómo afecta que nosotros pincemos un vaso de calibre grande con la hemodinámica dentro de la operación? Porque yo me acuerdo que en, en una cirugía que yo participé extracurricular, se hizo una resección de una parte del colon y no sé por qué, pero no pinzaban los vasos grandes de la mesentérica. Entonces nada más resecaban, porque era un pedacito nada más resecaban los proximales, pero nunca resecaron los de atrás porque me dijeron que eso cambiaba la hemodinámica Y la eso, presión. y doctor Cristian, ¿esto lo están haciendo por cáncer o por inflamación? Eh, la verdad es que no me acuerdo porque fue, pero no fue por cáncer. Claro, y hay veces que quizás se me olvida de que estamos hablando a un nivel un poco más básico. Si tú vas a hacer una resección por cáncer, tú tienes que tener márgenes adecuados. Te vas a llevar 5 centímetros de cada lado y tienes que hacer un high ligation. O sea que tú te tienes que llevar casi el vaso de la raíz porque yo tengo que asegurarme de que haya 13 nódulos linfáticos en esa muestra. Si la resección es por cáncer, tiene que ser amplio, pero también te vas a llevar la vasculatura porque tú necesitas un adecuado estadiaje con los ganglios linfáticos. En cambio, está bien, pues, le salió una cosita ahí y no es por cáncer, o sea, eso está del doctor si tú quieres hacer un wedge resection. Y quizás me estoy equivocando, pero perdón, estoy depictando qué hacemos si hay un cáncer. Un cáncer. Si tú tienes un cáncer del sigmoide, ¿verdad? Te tienes que llevar la cólica izquierda. Tú tienes que llevarte la cólica. ¿Por qué? Porque es que cuando te vas a llevar los márgenes adecuados, o sea, el vaso principal está ahí. Tú tienes que hacer un high ligation, porque tú tienes que asegurarte de tener un adecuado estado nodal. No todas las resecciones tienen que ser amplias y segmentarias. Si es por cáncer, es una cosa completamente distinta. Y habría que evaluar, de repente el área donde estaban resecando el colon, ¿verdad? No sabían que le iban a resecar poquito y no se iba a morir ese pedazo de intestino. Pero la mayoría de las resecciones por cáncer, como estás viendo, son en bloque, son grandes. O le quitas todo el colon derecho, o le quitas el transverso, o le quitas el izquierdo. Pero hay que individualizar en cada paciente. Siguiente. Bien, esto lo estamos viendo, otro algoritmo de manejo, siguiente. Bien, conclusiones. La obstrucción intestinal usted lo va a ver como gastroenterólogo, su tío lo va a referir, ¿verdad? Lo vas a ver en el cuarto de urgencia, lo vas a ver en el hospital de Bocas, un paciente que, ¿verdad? Tuvo hace muchos años, le dieron radiación. O sea que simplemente hay que tener un poquito de malicia para entender cuál es la razón, por qué este señor de la nada viene con esta obstrucción. Y siempre un paciente que llega al cuarto de urgencia arriba de los 60 años, tener que cáncer o alguna enfermedad inflamatoria is high on your list. No siempre va a ser cáncer, pero ya saben, este paciente viene como obstruido y qué cicatrices tiene el señor. ¿A usted de qué lo operaron? ¿Usted se ha hecho una cirugía previa o sabe que si tiene alguna inflamación? Y hay veces que no se encuentra la causa. Se debe intentar el manejo conservador. Si este paciente no tiene síntomas de descompensación ni de isquemia intestinal, no está taquicárdico, no está con fiebre, no está con leucocitosis, sit quiet, admitirlo, hidratarlo, buscar la respuesta. O sea, yo nunca siempre es cirugía de urgencia, al menos que el paciente esté muy descompensado, que sea por trauma. Pero hay que tener respuesta antes de entrar. Hoy casi nadie entra y que vamos a juzgar ahí adentro que, digo, no, pare y veamos qué encontramos. O sea, siempre se puede obtener un poquito de información. Hay veces que podemos hacer un contraste, un estudio con contraste.
Un CAT contrastado no solamente es diagnóstico, pero es terapéutico. Tú le das ese contraste a ese paciente, a veces hasta le provocas una diarrea y elimina y se abre. El abordaje laparoscópico, eso depende, eso depende. Lastimosamente, algunos de estos pacientes siempre terminan en una laparotomía. Y sí, it's ugly, la cicatriz es grande, es deformante. Pero sí, hay que hacer lo que hay que hacer para salvar la vida y explorar bien. Porque es mentira que tú vas a meter una cámara y todos esos intestinos están súper inflados y tú estás tratando de navegar, o sea, tú no vas a ver nada. El futuro es prometedor, ¿verdad? Para tratar de bloquear estas respuestas inflamatorias a nivel de intraabdominal y no retrasar la cirugía. Si un paciente viene, ni Dios lo quiera, y pareciera, trae esa radiografía que vimos ayer, abombamiento de ambos diafragmas, está taquicárdico, worst case scenario, úlcera duodenal perforada, sangrante. Ok, súper raro. Tiene pocotón de aire libre, o sea, eso va a demorar un tiempo que nosotros nos demos cuenta de que está sangrando ahí atrás. Pero esas son instancias donde el paciente no va a tolerar un CAT, no va a tolerar una obstrucción. O sea, ese paciente hay que estabilizarlo y tratar de meterlo al salón. Siguiente. Bien, aquí nada más como un poco de humor para bajar la tensión de la clase. Cuando están en la residencia o son el interno, ¿verdad? El R1 tiene que estar claro que es el Scott Monkey. Usted hace toda la papelería, usted empuja al paciente, usted hace la llamada. Tiene que entender que los años quirúrgicos son como arriba del segundo y tercero. El R2 dice que va a ayudar, pero él ya dijo que él ya hizo toda la papelería del monito y que él no está en esa etapa, que él lo que quiere es entrar al salón. El R3, ¿verdad? Tiene más responsabilidad, pero está un poco desorientado, porque es que ya no hace ni la papelería, ni está empujando al paciente, pero tampoco le tocan entrar a todos los casos. Y el R4 a veces ya está súper confiado de que cree que ya soy papizón, ya no necesito ayudar. Así que, pero aquí lo importante es mantener la buena comunicación. Nosotros somos lo que hacemos. Si el ambiente laboral se ayuda, pues la residencia se hace mucho más llevadera. Siguiente. También cuando están súper avanzados, no se acuerden, no se olviden de que ser médico también es educar. Ocúpense de los pollitos, los estudiantes. Hay que enseñar a los estudiantes, tómenlos en cuenta, llévenselo para todas partes. No hay nada más frustrante que estar, no sé ni qué hacer. O sea, hay que educar a las futuras generaciones. Bien, aquí solamente aterrizando las causas más comunes de obstrucción intestinal, ya lo vimos. Adhesions, adherencias, B, bulges, herniation, C, cánceres y otras cosas que, ¿verdad? Pueden existir a nivel intestinal, intussuscepción, vólvulos, enfermedades inflamatorias. Siguiente. Bien, importante entender, estamos terminando la clase. ¿Por qué la obstrucción se puede dar por una adherencia? Aquí lo vemos, scar tissue. Hay un acodamiento de la asa intestinal por algo, ¿verdad? Por alguna banda fibrótica, por adherencia previa, por cirugía o por algo inflamatorio. Versus hay adherencia o hay algo obstruyendo adentro del lumen. Los cánceres no tienden a crecer hacia afuera, sino hacia adentro. Tener la malicia. Siguiente. Bien, hay zonas de transición. Si miras la primera diapositiva, ¿qué está pasando? Ah, dice aquí, ¿verdad? Hay un tumor o hay un estrechamiento a nivel del sigmoide. Entonces, ¿qué pasa? Todo el intestino grueso está dilatado, incluso se, se vuelve una válvula ileocecal incompetente, ¿verdad? ¿Qué puede pasar más allá de eso? Se distiende, se distiende, se distiende. Y si la distensión es tan crónica, se comienza a distender el intestino delgado. O sea que simplemente pueden haber las dos asas, pueden estar distendidas, tener la malicia, pero lo más importante es tratar de ver dónde está el problema para resolver. Siguiente. Venimos nuevamente. Preguntas de examen. No se parecen, no huelen igual, ¿verdad? The difference between a large and a small bowel obstruction, ¿verdad? Te lo está diciendo. El intestino grueso, las asas están a nivel periférico, creo que es la 10ª vez que lo digo. El intestino delgado está a nivel central, el diámetro máximo es de 3, tienen las válvulas convinentes, ¿verdad? El intestino grueso tiene presencia de austras y está a nivel periférico. Cuando usted está mirando la radiografía, ella le va a aportar un poquito de diagnóstico siguiente, pero no le va a decir exactamente qué es. Bien, lo vemos aquí de nuevo, para que no se nos olvide los números mágicos, ¿verdad? En el intestino delgado, el diámetro es más o menos de 3 centímetros. La posición de las asas, en una es central y otra es periférica.
¿verdad? En una obstrucción por intestino delgado hay numerosas asas intestinales distendidas, no solamente una, lo vieron así, como una escalera, ¿verdad? Niveles hidroaéreos se van a dar si hay una obstrucción del intestino delgado. Es raro verlo en el grueso. Lo vuelve y lo repite la diapositiva. En una hay plías semicirculares, válvulas convinentes. En la otra hay austras. La línea no cruza todo el lumen, ¿verdad? Y va a haber gas en el intestino delgado. Depende de dónde está la obstrucción. Y también evaluar si hay gas a nivel de la válvula rectal, el ámpula rectal. Siguiente. Bien, ¿qué vamos a ver? Ya vimos las radiografías. Ahora, ¿qué podemos ver en el intestino, verdad? ¿Cómo se va a ver un CAT? Aquí te lo dice, las asas intestinales se ven más o menos distendidas. Si los que más me están prestando atención, si tú miras el asa intestinal que está hacia la izquierda, ¿verdad? Aquí te dice non-dilated loops of small bowel. Hay intestino que está colapsado, ese diámetro es normal. En cambio, aquí te dice, the loop of bowel is dilated. O sea, aquí hay un transition point, te lo está diciendo la flecha. Transition point. Point of obstruction where dilated bowel gives to the non-dilated. ¡Pum! Ya yo haría para arriba, para abajo, estamos a nivel de la cresta ilíaca, o sea que yo sé que el nivel de la obstrucción está casi en la pelvis. Doctores, aquí es donde nos damos la mano con la información. Ahora yo sé que la obstrucción está del lado derecho, más o menos hacia la pelvis. Yo voy a ir a buscar esa obstrucción de ese lado. Siguiente. Bien, aquí lo veo de nuevo. La veo de nuevo. El CAT de la izquierda. Se ve, obviamente, las asas están dilatadas. Si lo mido con una regla, está más de 3 centímetros. Y la flecha grande te está diciendo de que ahí hay una asa que cae. O sea que pasó de estar distendida a distendida y se colapsa. Ahí está la zona de transición. Y lo miro de nuevo y qué casualidad, está en la pelvis, se ven las crestas ilíacas, las adherencias se dan más comúnmente hacia la cavidad pélvica. Boom, está más o menos a nivel de midline hacia la pelvis. Ahí yo voy a buscar. No hay nada más frustrante, uno entra, esas asas están totalmente dilatadas, pero uno sabe el roadmap. Yo sé que el problema está en la fosa ilíaca derecha. Aquí hay algo que lo podemos ver, ¿verdad? De manera de ultrasonido, tienes que ser un muy buen ultrasonógrafo, se puede ver que la asa intestinal, el radiólogo te dice, te puede decir, esas asas de ese lado las veo un poquito distendidas, ¿verdad? Porque él va a identificar las válvulas convinentes. Siguiente. Bien, ahora volvemos al inicio, entendemos un poquito mejor. Hay dos tipos de obstrucciones, no significa que siempre es mecánico, ya vimos ABC, 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 ¿verdad? La segunda causa puede ser funcional, peristalsis, lo que se llama el famoso ilio paralítico, ¿verdad? Siguiente. ¿Ya? Clase que nunca se acaba. Bien, preguntas, preguntas. Hay unas preguntas en el chat. Sorry, ¿qué es? Sí, creo que eso lo dijimos. First, do no harm. Obviamente, si está dentro del rango de la cirugía, hay muchas veces que abres el abdomen y hay un pocotón de asas. También que hay que ser metódico. Tú vas a volver a entrar a este abdomen, tú tienes que entrar en un lugar donde tú sabes que no va a haber tanta adherencia. A veces te entras arriba por donde está el ligamento falciforme del hígado, o si sabes que la cirugía fue gástrica o que le hicieron un bypass, entonces tratas de abrir debajo del ombligo. Brida es un sinónimo de adherencia. Brida es como una banda, brida, ¿verdad? Pero una adherencia no tiene que siempre ser una banda. Una adherencia es tejido inflamatorio, ¿verdad? Una secuencia de tejido cicatrizal. Y la brida es como que una correíta, una brida, ¿verdad? Que tú vas cortas. Así que no, se parece, pero no es lo mismo. Una brida puede ser una adherencia puede estar en forma de brida. Siguiente. Y sobre justamente ese punto que dice de las bridas y las adherencias, cuando yo he visto que muchas veces los cirujanos van, abren y dicen que no tiene muchas adherencias, no lo puedo operar adecuadamente. Lo adecuado es cortar las adherencias. Simplemente se puede hacer así o porque he visto que abren, dicen hay muchas adherencias y lo cierran. Diego, es que a veces tú entras y este paciente
ha sido operado 3 veces, tiene radiación, y tú entras y eso está como un masacote. Tú ni sabes ni qué es, todo está fibrótico, empiezas a tocar, le haces un hueco al intestino, no se despega. En la vida a veces no es fácil. Tú entras y cuando tú ves que eso está demasiado pegado, inflamado, si tú sabes que dentro de los 10 minutos estás cortando adherencias y ya hiciste que sangrara, ya hiciste un huequito, o sea, el paciente, o sea, a veces you can't do anything. Entonces, doctora, ¿qué hacemos? Nada, en ciertas instancias, ¿verdad? Hay que tratar de ir a buscar hacer una colostomía, una ileostomía diverting, porque si tú no puedes hacer nada, lo peor que le puede pasar a este paciente es que se distienda, 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 distienda y eso explote y se perfore. Es que hay veces que tratamos de hacer una diversion de forma que él pueda evacuar y eliminar sus desechos, lamentablemente. Mira, eso lo vemos mucho en trauma, estos pacientes que ha baleado 6 veces, obeso, que después regresan y no lo quiere, tiene una obstrucción intestinal y hay veces que no se puede hacer más nada. Pero hay diversas formas, hay que esperar a ver si descomprime, igual lo cierras, pones la sonda nasogástrica, lo hidratas. Pero sí, hay veces que da miedo, porque si sabes que, o sea, da miedo, estás tocando y todo te sangra, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que este paciente lo lleves hacia el otro extremo? Sepsis, múltiples enterotomías y se te muera por otra cosa. Además que si la cirugía está demasiado larga, el paciente está demasiado inestable. Siguiente. ¿Qué otras cosas son interesantes para esto? Me queda media hora, pero es que yo, mira, yo tuve que correr algo aquí y vamos, o sea, esta clase me demoró 30 minutos. Esta clase que yo di es como que yo no voy a dar la del 12 de marzo. La siguiente clase sí me gustaría, no lo diría un quiz, vamos a hacer un intercambio, voy a decir, de conocimientos tipo evaluación. Pero la próxima clase les daré radiografía de abdomen, terminar, lectura de CAT y entonces los drenajes. ¿Les parece? Y yo fui la única que dio clases hoy. Bueno, dimos dermatología en la mañana. Claro, déjame ver si yo puedo compartir la pantalla. Las próximas veces me gustaría poder más que todo interaccionar con preguntas clínicas, que podamos aprender a entender la secuencia de cómo contestar a una pregunta. What is the difference between what is the next step? What is the next step? What is the most appropriate diagnose or therapeutic? O sea, hay una cosa que te están preguntando, ¿qué haces lo siguiente? ¿Cuál es el tratamiento definitivo? O y a veces son, o sea, no te están preguntando, pero es como una cascarita de banana para que puedas entender cómo responder la mejor la pregunta. ¿Se ve mi pantalla? No, doctora. Voy. ¿Y tú me vas a dar acceso? Ya se ve su pantalla. Sí. Cosas que me gustaría, ¿verdad? La mayoría de estos pacientes que tú le vas a poner una zona nasogástrica, esto no es fácil. Este paciente ya está cansado de estar vomitando. Hay ciertas técnicas que pueden utilizar, pero, por ejemplo, cosas que me gustaría que supieran, tienen que saber medir, o sea, tienes que saber anticipar hasta cuál la marquita. Porque si la metes demasiado y va más allá del píloro, o sea, ¿qué puede pasar? Si la sonda está demasiado metida, ¿qué creen que va a pasar? Si está más allá del píloro vas a estar succionando más bilis de lo que debieras. Si el paciente produce 5 a 6 litros, o sea que la punta de la sonda tiene que quedar más bien, ¿verdad? Debajo del fondo del estómago. También otras cosas que me gustaría, si ese paciente está arqueando y vomitando y tienes que tener cuidado y él te quiere jalar la sonda, usted le dice, cálmese, se va a hacer daño, quédese tranquilo, respire, respire y tú puedes volver a jalar y reposicionar, pero volver a intentarlo si ya tú pasaste la primera barrera, ¿verdad? Nasofaringia, eso es bien incómodo, bien incómodo. También que en un paciente completamente, usted ha hecho esto antes, ¿y usted qué le va a decir? ¿Dónde está su jefe? Pero el jefe me dijo que pusiera la sonda, o sea, ¿a quién usted va a llamar? O sea, usted en ese momento es él,
el R+. Así que son cosas que hay que explicar a los pacientes. También tienes que prepararte, buscar el estetoscopio, el vaso con agua, estar seguro de que está montado. Hay veces hay que tener el bacinete, porque este paciente, imagínate, le empieza a vomitar, que muchas veces me sucede. Y ahora está todo el gown lleno de bilis, huele súper foco, la esposa te está mirando, o sea, tú tienes que prepararte y también tienes que, estos sondas tienen un kit de irrigación, ¿verdad? Porque hay veces que tienes que irrigar, porque hay veces está súper espeso el contenido, hay contenido de alimento, maíz, pan, papaya, pollo triturado, o sea, tienes que poder flushear la sonda para poder lavarla. Pero bien, iba a hacer algo, pero como no he terminado la clase de la radiología, mejor lo esperamos. Así que voy a suspender, siendo las 3:30, si no hay nadie que tenga ninguna objeción. En la vida no necesito, o sea, yo no necesito media, o sea, estar de las 2 horas para poder educar. Lo importante es que al final yo voy a poder abarcar todos los temas. Jóvenes, me preocupa que los veo como que o sea, muy poco proactivos para hacer el taller de suturas. El taller de suturas yo llevo 10 años haciéndolo. Usted quiere aprender a suturar antes de ir a la rotación. Usted quiere que yo como funcionaria o el funcionario que lo va a atender en Chitré, en Chiriquí, lo deje suturar. Cónchole, usted tiene que demostrar algo. Usted no va a agarrar el portaaguja y se va a demorar 3 minutos para tirar un punto. O sea, más anestesia, puedes causar traumas, te puedes pullar. O sea, cuando yo veo que este paciente, que ustedes tienen esa destreza, entonces, mira, y esa, dale, pues quiere cerrar el hueco, pero nosotros no vamos a estar poniendo a practicar en la abuela de alguien. Así que el objetivo del taller es aprender a manejar, o sea, aprender a hacer el nudo de cirujano. Voy a empezar a mandar unos videos. Cuando ustedes vengan a mi clase, ustedes ya tienen que haber visto el video. No puede ser que usted, no, 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 no. O sea, esto es algo que ustedes van a adquirir las competencias de forma visual y usted nada más viene a practicar. Es un taller. Vamos a venir a suturar. Son 1 hora y media, vamos a tirar 30 puntos. Que algunos lo van a hacer bonito y algunos se darán cuenta de que yo sí uso pretty, yo voy a ser cirujano. Y otros se van a dar cuenta que eso no es para usted. Que you look awkward, it's difficult, oh my God, I'm clumsy, o sea, me queda feo. No es lo mismo. Pero ojo, todos aquí vamos a tener que suturar. O sea, usted va a tener que suturar al borracho que se cortó con la botella, usted va a tener que estar en el centro de salud, tiene que tirar unos puntos en el cuero cabelludo. Tiene que aprender a cerrar la línea central como dermatólogo, tienes que saber si cerrar el sitio de la biopsia. O sea, cualquier especialidad quirúrgica usted tiene que aprender a coser. Usted es neumólogo, usted tiene que hacer la sutura de las aretas para poner el tubo pleural. Usted es gastro, usted tiene que aprender a tirar un par de puntos para poner la sonda de gastrostomía, créame. Así que no es lo mismo coser ropa que coser como un cirujano. Así que vámonos organizando. Yo creo que esto ya le pusieron fecha, creo que es el 6 o el 9. Así que nada, esto es cuestión de nada más hay que conseguir 67 curls, suficientes micropores para drapo, 2 suturas por persona y yo traigo los kits, un salón cómodo. Si quieren, dono las pizzas y nada, manos a suturar. Así que muchas gracias. Feliz tarde.